Ok. Okay. Vamos entonces a la presentación. ¿Dónde estábamos? Ah, me perdí aquí. Material docente. No. Wait. Era en material docente. Aquí. Ok. Ya, entonces decía que estos moldes son tres patrones. Uno para todas las frases afirmativas, otro para las interrogativas o preguntas y para las oraciones negativas. Oraciones es lo mismo que sentences, ¿ya? Veamos qué pasa con las oraciones afirmativas. Esto es para todas, independientemente del tiempo verbal, si es presente, pasado, futuro, da lo mismo. Todas son iguales. Hay un subject, un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Qué información es la que corresponde al subject? ¿Qué es el subject? El subject es el que o el quien realiza una acción. ¿Ya? What o who. El verbo es la acción. Y en el complemento, ¿qué información va en el complemento? Va lo que. O sea, yo compré pan. ¿Qué compré? Pan. Lo comprado es parte del complemento. ¿Para quién? ¿A quién o para quién? To whom o for whom. How, where and when. ¿Cómo, dónde y cuándo? Va en ese orden. ¿Ok? No lo puedo cambiar como en español, yo lo puedo dar vuelta, en inglés no puedo. Veamos un ejemplo. They bought, pasado de comprar. ¿Ya? They bought a new bicycle for their child on credit at the department store yesterday morning. Compraron una bicicleta nueva para su hijo a crédito en la tienda de departamento ayer en la mañana. Veamos el subject. ¿Quién compró? They. ¿Cuál fue la acción? Bought. Compraron. ¿Qué compraron? A new bicycle. ¿Para quién? To or for whom? For their child. ¿Cómo la compraron? How did they buy? On credit. ¿Dónde la compraron? At the department store. ¿Cuándo la compraron? Yesterday morning. ¿Se entiende? Ahora, el verbo aquí, como dije en el ejercicio que estábamos haciendo, si este sujeto, a ver, primero estamos en tiempo presente, y este sujeto es he, o she, o it, ese verbo en presente va a llevar una S. Esa es la única variante. ¿Ya? Si no es he, she o it en presente, va a ser un verbo sacado de la primera columna de la lista que yo les mandé. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí, Cristian? Hay oración, me imagino yo que no en todas las oraciones necesita llevar todo ese complemento, ¿va? Puede llevar No, por solo uno o supuesto que no. dos. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Sí, por supuesto que no. No es necesario. El ejemplo es, o sea, inventé un ejemplo que tuviera todos los elementos para que pudieran verlos como en acción. Pero por supuesto que no es necesario. ¿Ya? Ok. Ya. Pero estamos hasta aquí. Vamos con las preguntas. ¿Qué pasa con las preguntas? Todas las preguntas en inglés tienen que llevar parten con un auxiliar. Este es el segundo molde, digamos, un patrón. Auxiliary, subject, verb and complement. Como ustedes pueden ver, es igual que el anterior, excepto que partimos con un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Un auxiliar es una palabra que cumple la función, cumple dos funciones. La primera nos va a decir en qué tiempo verbal estamos hablando, si es presente, si es pasado, si es futuro, si es un tiempo compuesto. Esa es su primera función. La segunda función es decirnos que, bueno, dependiendo de dónde esté ubicado, pero si está al comienzo, nos va digamos, a la izquierda del sujeto, nos está diciendo esto es una pregunta. Ojo, ¿ya? Siempre va a estar
tiene que estar a la izquierda del sujeto. No es, en español en inglés yo no puedo hacer preguntas como en español. En español yo hago preguntas usando solo la entonación. Yo digo, ¿tú hablas español? Tú hablas español. La única diferencia entre la pregunta y para nosotros que somos hablantes nativos del español, nosotros nos damos cuenta cuando es pregunta y cuando no, pero solo por la entonación. Las palabras son las mismas. En inglés eso no existe. En inglés yo tengo que ponerle una palabra aquí que indique qué tiempo verbal es. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, tenemos, bueno, el verbo estaba era una oración en pasado, entonces el auxiliar era un did. Pero lo demás es lo mismo. Did, el sujeto, el verbo cambió aquí, porque el verbo era en pasado, entonces le pusimos did y lo ponemos en presente. Y lo demás es exactamente lo mismo. Bicycle for their child on credit at the department store yesterday morning. ¿Ya? Si volvemos a las preguntas que nosotros habíamos hecho en delante, era, does he live in Scotland? Does he live in Scotland? Does she live with her brother? Todas las preguntas, ¿ya? Y una pregunta que hizo Francisca en delante, respecto al sujeto, el sujeto siempre está, salvo las dos excepciones que son dos excepciones, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí, Cristian? Los verbos irregulares entonces solo se utilizan cuando hablamos en presente. No, los verbos irregulares los puedo usar para presente. Por ejemplo, aquí. No, este ejemplo era con un verbo irregular. Es que, por ejemplo, aquí en el anterior pues tenemos bulb y aquí tenemos buy. Sí, porque era en pasado, es un verbo en pasado. Los auxiliares los usamos solo para las preguntas y solo para las negaciones. En las afirmaciones usamos el verbo en su forma de pasado, la que está en la lista, la segunda columna de la lista. ¿Sí? Ya. Ahí sí. Ok. Vamos finalmente con el molde, el patrón de las oraciones negativas. Aquí tenemos el mismo patrón básico, sujeto, pero ahora tenemos auxiliar, que también lo que estábamos viendo, más la palabra not, más el verbo, más el complemento. Esto traducido al ejemplo, tenemos they, sujeto, didn't o did not buy, el verbo, y lo demás sigue exactamente lo mismo. ¿Ya? A bicycle for their child at the department store for their child yesterday morning. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo, voy a hacerlo aquí ahora. A ver, si yo digo, they work at the university, lo voy a poner, university, every day. Medio tonto el ejemplo, pero sirve para lo que estamos haciendo. Sujeto, verbo, complemento. Every. ¿Ya? ¿Ok? Si yo pongo esto en pregunta, es, do they work at the university every day? Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Si esto lo pongo en negación, va a ser they do not work at the university. Este do not puede, lo que preguntabas tú, Cristian, en delante, se puede abreviar usando don't. Es lo que habitualmente se usa, ¿ya? ¿Ok? They do not work, sujeto auxiliar, la palabra not, verbo,
complemento. ¿Se entiende? Por ejemplo, sí, en tercera persona se dice dos, vamos, Sí, así vamos a hacer el ejemplo voy a hacer el afirmativo. ejemplo lo voy a hacer con tercera persona. Déjenme guardar esto que, ya. Veamos, yo soy muy mala para hacer no tengo mucha práctica para hacer. A ver, veamos el ejemplo, como decías tú, ¿qué hice? Ya no importa. Si yo digo, he lives, hagamos el mismo ejemplo para que vean la diferencia. She works at the bank. Bueno, le damos at the bank every day. Aquí tenemos un verbo en tercera persona. El sujeto es she, sujeto, verbo, complemento. Solo porque estamos hablando en presente y el sujeto es she, tercera persona del singular, le agregamos una S en la frase afirmativa. ¿Ya? Si yo quiero poner esto en pregunta, tengo que buscar el auxiliar y el auxiliar que le corresponde es el does. Como el does tiene una S ahí, le saco la S del verbo. Does she work at the bank every day? ¿Se entiende? Ya. Y cuando hago la negación, auxiliar, perdón, sujeto, auxiliar, not, esto se puede abreviar y de hecho lo van a escuchar así, doesn't, el verbo y el complemento. ¿Cómo es la pronunciación de esa? ¿De qué, perdón? De doesn't. Doesn't, sí. Entonces, es súper sencillo esto en realidad. Se repite siempre lo mismo. Tenía razón la Francisca con una de las preguntas de ella, como que se repite el mismo molde. Siempre el mismo. La gramática en inglés es muy fácil. Tiene muy pocos cambios. Yo no puedo moverla como muevo los elementos en español. En inglés, en castellano digo, trabaja en el banco, no sé, ella en el banco trabaja, ella todos los días trabaja en el banco, no sé, puedo hacer varias combinaciones, en inglés no. ¿Ok? Do you understand it? Yes. Yo les voy a pedir que se estudien esto, lo repasen, digamos. Déjenme guardar esto para que lo tenga la Francisca. Lo tengo que volver a subir, ¿no es cierto? Porque quedó con 2 diapositivas nuevas. Ya. Pero me gustaría que como que lo dieran una vuelta, lo revisaran, ¿ya? Porque lo vamos a seguir usando. Y vuelvan a leer el texto. A ver, déjenme ver ¿dónde estábamos? Lo cerré, parece. A ver. El texto que leímos sobre Jerry, revísenlo. No era este. Este era el que no se veía. Quiero que lo revisen, lo lean con calma, revisen las estructuras que corresponden, para que vayan revisando con la fórmula en la mano, revisen la fórmula y revisen las oraciones. Y se van a ir dando cuenta que se repite el mismo molde. ¿Ok? ¿Verdad que al menos en todos los párrafos que están ahí están? Sí. Sí. Okay. Sí, como les digo, las excepciones son 2. Una de ellas son las instrucciones. ¿Ya? ¿Ok? Estamos. Ok. La próxima semana no tenemos clase, ¿no? ¿O sí? ¿Cuándo no hay clase? A ver. Sí, creo que del 14 al Del 14 al 18. 17 no hay clase. Claro, 17. O sea, nos veríamos el 21. Ya. Sí. Entonces tienen harto que estudiar. No sé si estudiar, pero repasar.
¿Ok? Ok. Me imagino que de la prueba viene de lo que hemos visto, profe. Teacher. ¿De la prueba qué? Pero la prueba... No, o sea, la prueba, si viene de lo que hemos visto. No te entiendo, perdón. ¿La prueba qué? De lo que hemos visto ahorita, Sí, así similar va a venir la prueba. ¿Va? sí, claro, por supuesto. Pero falta todavía para la prueba. ¿Cuánto Es que le falta? pregunto porque no sé, El no 28. sé, No me acuerdo. le pregunto porque no sé cómo lo fue con lo que hicimos con Claudia, el primer día que nos dejó un sondeo. Sí. A ver, espérate, que no me sé, no me acuerdo la prueba de memoria, no me acuerdo dónde la anoté, ¿no? El 28 de septiembre. Ah, recorcholis. A ver, espérate. Ya. Sí, va a ser algo igual, o sea, no sé si igual, exactamente igual, pero el mismo tipo de lo que han hecho en clase. Sí, sí. Ok, El mismo tipo de pregunta, el mismo vocabulario y la estructura. Sí. ¿Ok? estamos. Ya, voy a subir entonces voy a volver a subir el PowerPoint. ¿Ok? Ok, guys. Have a nice See you holiday. later. See you in 2 weeks. Bye.